porque son 5 pecados los que ella tiene. Y por favor, yo quiero ver esto, quiero que veamos esto. Entonces viene y dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Mire cómo empieza: el amén, el amén, el así es, el testigo fiel, el verdadero y el principio de la creación, dice esto. A esta iglesia le entra con 5 facetas del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella tiene 5 pecados. Entonces le entra con el amén, el testigo, el fiel, el verdadero y el principio de la creación. Mire pues cómo le entra a esta iglesia. Porque mire, hermano, esta iglesia es la que es la que se está manifestando ahorita dentro de la iglesia emergente. ¿Por qué? Porque ahí va a ver usted algo que descubrimos. Bueno, si miramos los 5 pecados, le dice Apocalipsis 3:17: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero mire, ¿no sabes qué? Le sacan los 5 pecados. Eres miserable, digno de lástima, pobre, ciega y desnuda. Ahí están los 5 pecados que tiene ella. Tiene 5 pecados: miserable, digna de lástima, pobre, ciega y desnuda. Por favor, mire pues cómo vamos a empezar a desarrollar y cómo vamos a empezar a ver a la iglesia emergente. Entonces ahora, aquí le saco los 5 pecados: miserable, digna de lástima, pobre, ciega y desnuda. Desnuda, no quiere cobertura. Ahora, aquí hay algo tremendo. Le dice en el 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibia y no fría ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Entonces Dios abomina las mezclas. Eso lo tiene que saber usted. Lo ha oído de nuestro apóstol. Él abomina las mezclas. Aquí hay una mezcla de agua fría y de agua caliente. Hay tibieza. Entonces, déjeme decirle, por favor, pero lo que a mí me impresiona es esto: yo conozco tus obras. Cuando dice yo conozco, del griego en 1492, que es la palabra oidá, quiere decir percibir con los ojos, percibir por uno de los sentidos, discernir, descubrir, volver los ojos, poner atención, observar, denota conocimiento absoluto. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo conozco. Es importante que nosotros discernamos, que nosotros percibamos, que nosotros verdaderamente descubramos. Que mire, hermano, tener los ojos espirituales bien abiertos y poner atención, observar. Mire, yo sé que se está grabando, pero nosotros venimos de un país donde surge mucho la iglesia, donde está a la orden del día la iglesia. Por eso fue que, perdonen, ¿por qué nos quedamos nosotros en Costa Rica? ¿Por qué me quedé yo? Yo el primer mes que llegué, fui a hacerle un recorrido a todas las iglesias. Entonces cuando yo regresé y me dijo el apóstol Sergio: ¿Qué vas a hacer? Si me voy a quedar. ¿Te vas a quedar? Sí. ¿Por qué? No le fui a decir yo, hermano, déjeme decirle el colapso económico que tenía la iglesia, que nosotros habíamos agarrado, porque tenía un colapso, tenía una deudona tremenda. Eso no lo miré yo. ¿Qué fue lo que vi yo? Vi que era un terreno virgen para lo que Dios nos había dado. Lo que nosotros recibimos del apóstol Otoniel Ríos Paredes, porque también salimos de los lomos de él, de lo que nosotros recibimos del hermano Otto, lo que nosotros recibimos del apóstol Sergio. Nosotros vimos, déjame decirle, que el apóstol Sergio, el Señor le dejó el legado espiritual. Entonces por eso fue que nosotros buscamos al apóstol Sergio, porque había recibido el legado espiritual y el celo. Por eso nosotros bendecimos a nuestro apóstol, por el celo que tiene, y es lo que nosotros tenemos que ver, tenemos que entender y percibir muy bien.
¿va? Por eso es la palabra percibir, la encontramos en Isaías. No recordéis las cosas pasadas y las traigáis a memoria, porque yo estoy haciendo algo nuevo hoy. ¿Lo percibís? Entonces viene y dice: volver los ojos, poner atención, observar denota conocimiento absoluto. Entonces nosotros vimos y dije, nos quedamos. Bye. Entonces ahora viene la palabra fría, del griego muy difícil de expresar aquí, churros, que es fresco, indiferente, flojo, perezoso, sin fervor, tibio, chilaros, apatía, dejadez, falta de vigor, energía e indiferente, sin motivación, no responde a nada. Por favor, póngame atención. Caliente, del griego cestos, hervir, y entra la palabra devoción. Entonces nos quiere a nosotros calientes. Fríos nos van a calentar, pero tibios. Entonces, lo que a mí me llamó la atención con los 5 pecados es esto. Póngame atención. Mire la iglesia emergente. Miserable sin evangelista. Digna de lástima sin pastores, sino coach, sin pastores. Pobre sin maestro, sin pan. Por favor, mire los 5 pecados, no es nada más. Por eso cuando uno analiza y se pone uno a estudiar, no, hombre, no, qué tremenda esta iglesia. Ciega, sin profetas y sin visión. Desnuda, sin apóstoles. No quieren nada con la cobertura. Por eso agarran, mire, y se agarran de todos lados, máxime en alabanza. Ven muchachos que tocan muy bonitos y todo, ay, les andan ofreciendo y se los llevan y se los ganan. Y a ellos no les interesa cobertura, no les interesa nada, absolutamente. Entonces, mire, no tiene las 5 funciones, no tiene los 5 ministerios. Entonces, avancemos para que entremos nosotros déjeme decirle, a tocar un poquito con los hermanos. Ahora, en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo número 4, verso 3, Biblia del lenguaje sencillo, dice: porque llegará el día, y llegó el día, en que la gente no va a querer escuchar la buena enseñanza. Póngame atención. Llegará el día, y el día llegó, donde la gente no quiere escuchar la buena enseñanza. Al contrario, van a querer oír una enseñanza diferente. Por eso buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Mire qué tremendo. Por eso es que, hermano, buscan lo que quieren oír. Lo que quieren oír, no lo que Dios quiera decir en nosotros. Vaya. Entonces, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, dice el verso 4, segunda de Timoteo 4:4, Biblia del lenguaje sencillo. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Mire. Pues ya no quieren la verdadera enseñanza, no quieren la santidad, no quieren consagrarse, no quieren, déjeme decirle, oír una palabra que verdaderamente nos equipe, nos prepare, nos instruya. A nosotros no, quieren novedades, quieren algo que sea fascinante para ellos. Otra versión dice cosas fascinantes. Entonces, segunda de Timoteo 4:4 en otra versión, la del pueblo de Dios. La del pueblo de Dios, mire lo que dice: que les halaguen los oídos. Que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdadera, mejor dicho, se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. ¿Le da gloria a Dios? Entonces mire el tiempo que nosotros estamos viviendo y mire lo que está surgiendo con la iglesia emergente, qué es lo que está haciendo. Pero avancemos un poquito para yo solo estoy dando el piochazo, como dice el hermano Sergio, para que platiquemos acá. Entonces la iglesia emergente
le voy a sacar algunos conceptos acá que dice que emerge, algo que brota, que sale a la superficie, que emerge, algo que brota. Ahí viene, de ahí se deriva la palabra emergente, ¿va? Algo que emerge, algo que brota, algo que sale a la superficie. Perdone que vaya un poquito rápido. Recién criado, que crece con fuerza, o está creciendo con fuerza, pero no con fuerza de Dios, sino está agarrando fuerza. La iglesia de la Odisea, que crece con popularidad, que nace con otros principios, no con los principios de Dios. Entonces mire la iglesia emergente, recién criada, que crece con fuerza, que crece con popularidad, que nace con otros principios. Vaya, avancemos. Es una iglesia postmodernista, tremenda, ¿va? Deja los conceptos antiguos, especialmente los principios de adoración. Los dejó a un lado. Por eso le digo, se centran en lo novedoso, se centran en lo impactante, en lo llamativo. Y esto no es hasta ahorita, hermano. Mire cómo, verdad. Y bueno, están agarrando mucho a la juventud. Ahorita lo vamos a tocar. Mejor me estoy adelantando. Sigo acá. Deja los conceptos antiguos, especialmente los conceptos de adoración. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la restauración del tabernáculo de David, tenemos que ver que no solo es la alabanza. Cuando uno se pone a estudiar un poquitito más profundito, vamos a ver que, por ejemplo, si estudiamos la palabra tabernáculo, ¿cómo uno la interpreta el hebreo? Nos saca palabras, por ejemplo, como estirpe y dinastía. Entonces nos está diciendo también la dinastía de un guerrero, la dinastía de un victorioso, la dinastía, déjeme decirle por favor, de una estirpe campeona mata gigantes. Y entra la alabanza también. Por eso nosotros tenemos que ver, por ejemplo, cuando hablaron de David, cuando Saúl estaba ya atormentado por un espíritu, hermano, lo atormentaba. Entonces mire el poder de la alabanza, mire el poder que lleva la alabanza, pero miremos esa dinastía, miremos esa estirpe. Entonces cuando uno de los muchachos recomienda y habla de David, le dice, le aconsejan a Saúl cómo ayudarlo para que se fuera ese espíritu inmundo y lo dejara de atormentar, porque era un tormento tremendo a nivel de mente. Entonces le dijo, buscate uno que alabe a Dios, uno que alabe, que honre a Dios. Entonces vino y dijo uno, yo conozco a uno, y le empieza a sacar todas las características que tiene que tener un verdadero, déjeme decirle por favor, un verdadero estirpe de una dinastía vencedora, campeona, que iba a matar gigantes. David a mí me impacta mucho, hermano, porque cuando se enfrentó a Goliat, mire, cuando él llegó al terreno, donde estaba el ejército ahí, y donde Goliat salía a amenazar, él se mete entre las filas, pero hizo algo bien importante que por favor no quiero descuidar de esto. Cuando nosotros miramos el capítulo número 17, creo que es verso 25, dice que David dejó su carga al encargado del almacén, se despojó y entró a preguntar amigablemente por sus hermanos. Mire pues, entonces cargados nosotros no vamos a poder pelear jamás, pero cuando él entró, deja su carga y se va y se enfila. Dice que salió Goliat amenazando, y mire pues, mire un campeón, mire pues, una persona que, por favor, con todas las características, no sé si las tenés ahí, ¿no? Las características de David, ahí está, por favor, papito. Primera de Samuel 16, 18. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, sabe tocar, es poderoso y valiente, hombre de guerra,
prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Ya vio todas las características. Hablan de David. Primero dicen de Belén. ¿Y Belén qué significa? Casa de pan. Entonces miremos, pues, uno que va a matar gigantes y uno que agarra los principios verdaderamente, déjeme decirle, de un vencedor que se convierte en un adorador, que rompe, mejor dicho, que rinde su voluntad ante él, ante Dios, y hace la voluntad de Dios. Casa de pan, la palabra. Ama la palabra, busca la palabra. ¿Qué hacen ahora en la iglesia? Ahora no quieren la palabra. No están dando la palabra, el rema de la palabra. De Belén, es un hijo, ¿va? Es un hijo. Mire, engendrado. Luego dice que sabe tocar, es poderoso, valiente, hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido con la gracia, y el Señor está con él. ¿Cómo no el Señor iba a estar con él si mide todas las características? Entonces, cuando él se enfrenta a Goliat y Goliat lo amenaza, ¿sabe qué dijo? ¿Qué le van a dar al que mate a este filisteo incircunciso? Entonces, ¿sabe qué me impresiona a mí? Que él vio los beneficios y no oyó las amenazas. Pero todo esto no nos lo enseñan a nosotros. Esto no nos lo enseñan a nosotros. Entonces quitaron todos los conceptos antiguos y se quitaron la esencia, los remas, los principios. No hay verdades. Llevar a la iglesia a un estado de confort. Mire, hermano, perdone, no solo la pandemia, todo el daño que nos hizo a nosotros, hermano, ahora que empezamos nosotros, como le dijera yo, pues fue glorioso también, va, porque empezamos nosotros a predicar por medio de las redes sociales, pero hermano, muchos ahí se quedaron. Ya no les gusta estar presentes, ahora mejor les gusta estar viendo. Hermano, déjeme decirle, por favor, ahí confortaditos en su casa. Y la iglesia emergencia, eso está llevando, centrada en el humanismo toda la vida, permisiva, perdió los límites, perdone. Mire, critican mucho lo tradicional. Sí, critican lo tradicional. Cuando hablo de lo tradicional, estoy hablando de lo que Dios, los principios que nos dejó. Una iglesia que, hermano, mire, muestra una tolerancia tremenda, basados en la prosperidad material. Y aquí le quería decir, agarra mucho a los jóvenes. Ahora, mire, un joven empresario que aparece en los tiempos del Señor Jesucristo. Aparece el joven rico. Y el joven rico le dice al Señor: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos. Pero eso lo sé yo desde mi niñez. Desde mi niñez lo sé. No es tu fuerza. Tú eres un hombre empresario, lo dice unas versiones. Tú eres un hombre rico, muy rico. Eres dueño de muchas empresas. Mire cómo apareció en los tiempos del Señor Jesucristo. Eres dueño de muchas empresas. Bueno, entonces tu fuerza está en la plata. Hazme favor, vendeme todo lo que tienes y me sigues. Entonces dice que se regresó porque era dueño de muchas empresas. Y eso es lo que está haciendo ahorita la iglesia emergente, con una mentalidad empresarial, hermano. Y no es malo, perdone, que nosotros saquemos, hermano, también esa fuerza, hermano, esa creatividad, de que nosotros seamos buenos emprendedores, pero tenemos que ver que hay principios. Entonces, cultos con métodos atrayentes, dirigida especialmente a los jóvenes, por favor, metida la mercadotecnia, hermano, déjeme decirle, dentro de la iglesia emergente, por favor. Mire, pero vayamos un poquito más ya para empezar a trabajar con los hermanos. Cambia la sana doctrina por filosofías. Cambia la sana doctrina por filosofías. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la palabra, miremos un poquito sobre las filosofías, que es una disciplina que busca respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral
y la realidad utilizando la razón y el análisis, el análisis crítico. Por favor, mire, etimológicamente la filosofía significa amor a la sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? ¿Qué sabiduría hay ahí? No está la sabiduría chocmá, que es la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, condescendiente, llena de buenos frutos, sino aparece la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces, por eso tenemos que ver, hermano amado, por favor, mire, hablar de la iglesia emergente, hermano. Entonces, Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro. Pero menciona la Odisea del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque está siendo invadida por todo esto. Entonces, es la iglesia que se está manifestando ahorita. Mire qué tremendo esto, por favor. Pero dice Colosenses 2:8 en el Código Real: mirad que nadie os haga esclavos intelectuales de filosofías huecas y sutilezas, según la costumbre de los hombres, conforme a la perspectiva del mundo y no según el Mesías. Entonces, con todo el respeto, antes de ver lo novedoso, lo impactante que está con todo esto, miremos por favor el daño, miremos lo profundo, miremos el daño que está causando, que está anulando y quitando las verdades divinas y mostrando cosas fascinantes, llamativas, que yo ¿sabe cómo la veo? La veo como el becerro de oro, el evangelio novedoso. Miren, hermanos, yo le dije que veníamos de una cuna, no le menciono el nombre, pero mire, pues, ¿qué están haciendo? Hogares desordenados, hermano, vidas completamente metidas dentro del pecado y todo. Pero ¿qué están haciendo, hermano? Sacando oro de las manos, sacando la plata con mucha escuela, pero mire, mostrando oro en las manos. Mire, hermano, hay novedad tremenda, impactante ahorita allá en Costa Rica con todo esto. Que, hermano, que mire que en sus reuniones, oro, diamantes, todo eso aquí y todo eso, y los hogares completamente destruidos. Entonces, es tremendo. Primera de Corintios 2:3, Código Real: llegué a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mire el apóstol Pablo: llegué a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi verbo, ni mi hablar, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de filosofías humanas, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Le da gloria a Dios? Mire el apóstol Pablo lo que le está diciendo a los corintios en el Código Real: llegué a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi verbo, dice, ni mi verbo ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de filosofías humanas, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. ¿Le da gloria a Dios? Mire con eso. Entonces, no con palabras, hermano amado, filosóficas. Jeremías 8:8, pueblo de Dios para todo, dice: ¿cómo es que ustedes dicen, tenemos las enseñanzas del Señor, así que somos sabios? Pero en verdad, los escribas mentirosos han distorsionado su significado. Pero esos sabios quedarán en ridículo, acobardados y atrapados. Ellos han rechazado las enseñanzas del Señor. Entonces dice aquí, dice el profeta Jeremías: ¿qué sabiduría es esa? ¿Qué sabiduría es?
Entonces, ¿en qué sabiduría se está moviendo la iglesia emergente? No se está moviendo en la sabiduría de Dios, que es primeramente pura y pacífica. Se está moviendo en una sabiduría que fue contaminada, hermano amado, por Luzbel. Luzbel contaminó parte, contaminó y sacó una sabiduría. Entonces, esto es tremendo, hermano. De veras, es impresionante esto. Por eso tenemos que pedirle mucho al Señor que nos dé de su gracia, de su amor, que nos dé de su revelación para poder nosotros contrarrestar. Mire, de veras, hermano, dentro de la bendita misericordia del Señor, ¿a qué nos mandó el Señor a Costa Rica? Es un país muy lindo, muy bonito, pero, hermano amado, es la cuna de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar, hermano, déjeme decirle, contrarrestando todo esto y armando un pueblo, hermano. Bendito Dios, que ahí sí que cumpliéndose la palabra que dice: bendito los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien los envíe? Entonces, hermano, el haber sido enviados, hermano, es para levantarnos nosotros y verdaderamente formar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Le da gloria a Dios. Romanos 1:25, Biblia Peshita 2015. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas en lugar de su Creador, para que son muestras, dice, para quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Pero han cambiado la gloria de Dios, cambiaron la verdad por el engaño. Entró el engaño, hermano amado, entró el engaño. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado ahorita, hermano, qué es lo que vamos a estar viendo dentro de las redes sociales. Porque cuál va a ser, como dijo el apóstol Sergio, cuál va a ser, déjeme, qué carretera van a agarrar ahorita, hermano. Va a agarrar la operación de error, el engaño. Van a ser las redes sociales, hermano, van a ser las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, qué es lo que nosotros vamos a estar viendo. Amén. Segunda de Pedro 2:2, la BIN 2011. Muchos seguirán tras su sensualidad, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Pero miren lo que están haciendo, hermano. Están, por favor, dice: muchos seguirán tras su sensualidad, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras. Entonces, hermano, ¿en qué se centran? Usted los escucha toda la vida: sueños proféticos, sueños financieros, sueños aquí, sueños. No, mire, óigame lo que le voy a decir. No es mentira lo que le voy a decir ahorita. Encontré un día el título de un tema para la juventud: ¿cómo conseguir novia en menos de 15 segundos? Santo Dios. Sí. ¿Cómo conseguir novia en menos de 15 segundos? Entonces la muchachada, después de los servicios, tienen cristotecas, ¿sí o no, Mario? Cristotecas. Se llevan a todos los jóvenes, porque el centro de ellos son los jóvenes, son los jóvenes, son los jóvenes. Agarran la fuerza y han dejado la sabiduría a un lado. Hacen un lado déjeme decirle, al adulto mayor. Entonces, hermanos amados, esto es tremendo. Quiero terminar con Judas 1:4. Estamos hablando y queremos platicar acá. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde muchos antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que conviertan la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia emergente está haciendo? Están negando la verdad. ¿Qué es lo que la iglesia emergente? No quiere nada con los 5 ministerios. Por eso me impresionó mucho la iglesia de la Odisea con los 5 pecados, porque esos 5 pecados carecen de los 5 ministerios.
Por eso el Señor todavía le dijo, te aconsejo, y le empieza a aconsejar, hermano, que busque el ministerio apostólico, que se cubra, que el ministerio profético, que le abra los ojos. Entonces, pero le aconseja para que busque, pero no quiere nada con los 5 ministerios, no quiere absolutamente nada con la cobertura, no quiere nada. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, Ramirito, me dices. Si todavía tienen ustedes sus preguntas, por favor pasárselas a los servidores. Ellos van a estar pasando ahorita por los pasillos. Vamos a leer algunas preguntas para los temas que se dieron y de una vez vamos a decir quién les responde, y si alguno de ustedes quiere dar alguna aportación, están en toda la libertad. Amén. Pregunta número 1. Dice: dado que la iglesia emergente ha contaminado la mente de los jóvenes, ¿cómo podemos atraer nosotros a los jóvenes? Apóstol Juanito Castillo. Buena pregunta, excelente pregunta. ¿Cómo vamos a atraer a la juventud? Porque mire, hermano, de veras, ellos son muy astutos, demasiado astutos. Usan ciertas estrategias para atraer a los jóvenes, buenas, llamativas, ya le dije, pero no están utilizando absolutamente nada en cuanto a la palabra. Tampoco nosotros nos podemos ir a los extremos, ¿va, hermano? De meter, digamos, a los jóvenes ¿qué le dijera yo? ¿Cómo le explicara esto? Meterlos directamente a solo culto y solo culto. No, también los vamos a traer, los vamos a alegar o qué, se desesperarán. Pero no, pero sí no tenemos que descuidar nosotros. Déjenme decirle, por favor, la palabra, no podemos descuidar nosotros, hermanos. Déjenme decirle todo lo que el Señor nos ha dejado. Por eso a mí me impactó hace cuánto, como 2 meses tuvo el hermano Sergio un servicio de jóvenes que le llamó ¿cómo? Le llamó los de Isaacar. Los de Isaacar, agarró la tribu de Isaacar. Entonces, hermanos, si nosotros solo ahí podemos ver que no podemos nosotros dejar, hermano, de enseñarles a nosotros los aspectos principales. Por ejemplo, el que ellos investiguen el conocimiento, porque la tribu de Isaacar se centraba en que eran expertos, por favor, pero expertos en conocer los tiempos, hermano, las edades y por dónde iba a ir. Entonces no podemos nosotros dejarlos. Entonces yo les decía hace un momento, por ejemplo, con David, me gusta mucho ilustrar a David, me gusta mucho ver a Daniel, porque ellos, déjenme decirle, están dentro de jóvenes. Por ejemplo, un Josué, hermano, mejor dicho, un José, no Josué, sino un José, un hombre visionario, para mí un hombre, hermano, con una visión extraordinaria, tremenda, hermano, con un hombre, mire, pero un hombre que se entiende cómo llega, por ejemplo, José a Egipto. ¿Dónde aprendió esa administración? ¿Dónde aprendió toda esa capacidad de administrar? ¿Sabe qué me impacta a mí de José? José, a los cuantos años tuvo un sueño. ¿Y qué sueño tuvo? Tuvo un sueño tremendo, hermano, que él iba a hacer, que él iba a gobernar. Pero para que ese sueño se cumpliera, tenía que pasar él un proceso. Él tenía que pasar un proceso. Cuando él, déjeme decirle, llega a Egipto, llega con una visión tremenda, hermano, de administración, un buen mayordomo. Que sabe qué me impresiona a mí de él, que él no edificó ciudades, sino edificó graneros. Cuando José pone los pies en la cárcel, hermano, solo puso los pies en la cárcel y se activaron los sueños del panadero y el copero. Qué unción, qué poder tenía ese hombre, hermano. Qué poder tenía, qué unción tenía un Daniel. Que eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los muchachos, que cuiden su corazón. Propuso en su corazón no contaminarse. Un David que fue menospreciado, hermano, déjeme decirle, pero yo siempre he dicho, una persona menospreciada alberga un liderazgo tremendo.
Entonces nosotros podemos ver jóvenes que sobresalieron y no podemos dejar nosotros esos principios elementales de la palabra, hermano, la enseñanza de la palabra, por favor, en nuestras iglesias, con la juventud. No solo, déjeme decirle, mostrarles todo lo llamativo y todo eso, no, sino meterlos también a la palabra, siguiendo nosotros al extremo. No sé si... ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes quiere dar una aportación? Así breve, para que no sea prédica. Gloria a Dios. Realmente es tremendo el tiempo en que estamos, ¿verdad? Un tiempo bastante delicado. Y ese es un problema bien serio, porque yo creo que Dios quiere que a cada día evolucionemos y cambiemos, ¿verdad? Y una de las cosas es cuando uno piensa que no tiene que cambiar, uno piensa que ahora tiene que buscar una estrategia como de alguna manera humanamente. Y ahí es cuando se va desviando prácticamente, va. Entonces la importancia de que realmente haya un avivamiento en la iglesia, que haya un mover del Espíritu Santo. Porque la promesa del Espíritu Santo es para hoy, es para este tiempo. Y cuando un joven tiene esa experiencia con Dios, lo marca, lo cambia. Es algo que se enamora del Señor. Y luego también cómo poderlos ayudar a que ellos puedan estén sirviendo en la iglesia, ¿va? En las cámaras, en todas las áreas que ellos puedan de alguna manera, ¿verdad?, servir, porque eso les va a ayudar prácticamente a enamorarse más del Señor. Y claro, yo estaba meditando en todo esto porque la Biblia dice, ¿verdad?, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces ese es el punto, porque muchas veces, ¿verdad?, las personas ven a los hombres, pero no ven a Dios, no tienen prácticamente su relación íntima con Dios. Cuando uno tiene una relación íntima con Dios, uno tiene una conciencia limpia en la cual cada vez que uno va a la iglesia recibe la palabra, recibe la administración, y uno sabe que cada día necesita ser cambiado. Gracias. Aleluya. Solo que antes de darte el tiempo, mira, Samito, hay algo bien importante. Recuérdese que el joven tiene una gloria, y es su fuerza. Entonces, mire, están canalizando esa fuerza por otro lado. Y nosotros tenemos que canalizar esa fuerza. En el Señor, lo que decía el pastor Boswell, es importantísimo que nosotros les enseñemos a servir, a que estén comprometidos con el Señor. Espero que esa pregunta la haya hecho un padre de familia, porque si la hizo un pastor, estamos en la calle, ¿verdad? Porque creo que eso inicia en el hogar. Los padres son los que tienen que estar supervisando a sus hijos. Alguien que tiene 14 años y ya tiene su teléfono celular toda la noche en su cuarto, creo que ahí es donde debe de empezar y pedirle a Dios llenura del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder tener esa estrategia que está en la palabra. Y el pastor supervisar el grupo de jóvenes, no solo porque no solo porque lo tenga su hijo, quiere decir que esté bien. Tienen que supervisar qué están enseñando, de quién están aprendiendo. Lo primero que le dijeron a Adán fue: ¿quién te enseñó? Entonces creo que eso es para tanto pastores y más para los hogares de cada uno de los padres. Amén. Siguiente pregunta. ¿Por qué en algunas iglesias de Benecer, Nicaragua, no es permitido que un hermano o hermana, por el hecho de ser adulto o tener familia e hijos, pueda pertenecer o participar en el ministerio de alabanza? Si en las iglesias de Benecer de Guatemala y otros países no es así. ¿Solo los jóvenes pueden pertenecer al ministerio de alabanza? ¿Qué orientación tiene sobre este asunto de Benecer, Guatemala, zona 5? Gloria a Dios, amados. Bueno, allá en la iglesia tenemos alabanza,
tenemos en la alabanza niños, tenemos prejos, tenemos jóvenes, tenemos solteros, casados, ancianos, hay de todo. Entonces, ese es el modelo que tenemos. Realmente, pues, tratando también de cubrir jóvenes y ancianos juntamente. La fuerza en un sinergismo con la sabiduría, obviamente inspirados por el Espíritu Santo bajo la guianza, en nuestro caso, el apóstol Sergio. Entonces, así lo manejamos allá por cuestiones de las edades y el tamaño. Es un departamento de más o menos 800 servidores. Pues lo tenemos también organizado en diferentes edades, digamos, los niños, los prejos, los de la general, pero no tenemos al menos allá no tenemos ninguna prohibición con que alguien pueda, casado, que tenga familia, pueda hacer una alabanza. Lo que sí hacemos es siempre cuidar, aconsejar, de que también pues el soltero que le sirva al Señor, el casado también que se ocupe de su casa. Claro, en el modelo del lugar santísimo diría Josué: yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Pero también es importante que vayamos enseñando a los servidores de que deben ser buenos administradores también de los dones, pero también de sus familias. Pero de que prohibamos que sirvan, pues no lo hacemos. Pero creo que en todo caso pues, los pastores pueden abocarse al delegado apostólico y pues ya ponerse también de acuerdo. Sí, creo que sería bueno que sin que lo mire su pastor, me hable y hablamos con el pastor que tiene eso. Hay que ver por qué es la razón que él piensa de esa manera, ¿verdad? Sí, que porque, tendrá también sus razones. sí, porque digamos, esta sí es una de las características de la iglesia emergente. No quiere gente adulta, solo jóvenes. Trabajan solo con jóvenes. No. Lo que tocaba mi amado precioso acá es el sinergismo entre la sabiduría, déjenme decirle, y la fuerza. Eso es excelente. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, allá en Benecer, vemos, yo veo gente adulta mayor ahí ministrando. Perdona la hermanita ahorita, linda, ministrando. Entonces, mire, no. Entonces necesitamos nosotros también mucho de la sabiduría. Pero para eso sí se necesita que nosotros como pastores enseñemos, nos empapemos. Por ejemplo, ¿quiénes escribieron los salmos? ¿Será que vemos nosotros solo jóvenes? ¿Quiénes escribieron los salmos? Vemos salmos de Moisés. ¿Verdad que sí? Hay un salmo que es una experiencia vivida. Amén. Amén. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los ambientes que provoca la alabanza en la iglesia? ¿Qué pasa cuando el que toca anda mal espiritualmente? ¿Y cuáles son los antídotos para los músicos? Es que mire, estuvimos tocando, agarramos el prototipo a David ahorita. Les hablamos de los aspectos que David, que no se los dijo él, no se promovió él, sino que, hermano, una persona dijo: yo conozco a un hombre, a un hijo de Belén, un hijo dice primero, sí, claro, he visto a un hijo, mire pues, alguien que reconoce pero verdaderamente la paternidad. Ahora aquí, mire, esta pregunta sí es muy buena, yo le voy a dejar también a mi amiga y a mis hermanos para que hablen, pero sí quiero decir algunas cosas bien importantes. Aquí es donde entramos nosotros, como decía Ramirito, nosotros como pastores, con la enseñanza. No permitamos que solo toquen los muchachos y se vayan. Después nosotros, hermanos, buscamos dónde están los hermanos de la alabanza. Hermanos desaparecidos, ¿dónde están? Platicando por allá. No. Hemos recomendado mucho nosotros, hermanos, lo que nos han recomendado a nosotros, que por favor sean los primeros que estén escuchando la palabra, sean los primeros que tengan que ser doctrinados, sean los primeros que estén, hermano, déjeme decirle, por favor, siendo equipados, preparados y enseñados con alabanza. Entonces, por eso agarrábamos ese tipo,
Porque hermano, mire, con todo el respeto, son músicos excelentes, buenísimos, que si las piedras dan notas a las piedras, pero tenemos que ver, hermano, su tipo de vida, tenemos que ver lo que ellos hacen, tenemos que prepararlos, equiparlos bien, hermano, no solo porque tocan muy lindo, necesito la flauta, necesito saxo, necesito trompeta, necesito, mire, todo lo que toca y hermano que viva. No. Por favor, nosotros como pastores tenemos que supervisar mucho. Entonces le di todas las cualidades, un hijo que reconozca la paternidad, que reconozca cobertura. Recuérdese que cuando David mató a Goliat y entró con la cabezona al cuarto de Saúl, ¿qué fue lo que le dijo Saúl? No le dijo, ¿cómo mataste a Goliat? ¡Qué tremendo! ¿Qué método utilizaste? No. ¿Sabe qué le dijo? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu padre? Entonces lo primero que tenemos que ver es que reconozcan cobertura, que reconozcan. Y mire, y supervisarlos, hermano. A nosotros nunca se nos olvida, solo óigame lo que le voy a decir, eso pasó en los tiempos del hermano Otto. Nunca se nos olvida, hermano, mire, en un servicio, esto fue en un servicio, hermano, y estaban los de la alabanza y todo, y surgió una profecía. Si sigues haciendo lo que estás haciendo en lo íntimo y en lo secreto, y tú sabes muy bien, así te van a caer. Y se le torcieron los dedos en ese ratito, hermano. Que si el chiquito lo que estaba haciendo era de que estaba en la iglesia, en la alabanza, y hermano, déjeme decirle, en sus días donde no había servicio, tocaba en un grupo de rock en una discoteca. Mire qué tremendo es. Amén. Dios bendiga, hermanos. Sí, la pregunta era ¿qué pasaba con aquel que estaba mal, verdad? Y pertenecía a la alabanza, y creo que contamina. Cuando yo comencé en la iglesia, yo quería aprender a tocar la batería, un instrumento, pero yo no sabía nada realmente de doctrina ni de santidad. Yo comencé a ir a la iglesia, y entonces el pastor me dijo a mí si quería aprender a tocar batería porque no había bateristas. Está bueno, le dije yo, quiero aprender. Entonces delegó a una persona, y esa persona que delegó, en aquel entonces había grupos de rock como AC/DC, Iron Maiden y él llegaba con esas camisas, pero les vuelvo a repetir, yo no sabía, ¿verdad? Si eso era mal o era bueno, yo lo miraba en normal, pero yo nunca aprendí. Ahora puedo decir yo que fue una administración que me estorbó. Y yo veo en la Biblia, por ejemplo, detenido el campamento en el pecado de Acán, cuando Josué claramente le dice, alaba a Dios, adora a Dios, y no se pudo, porque había una contaminación. También la palabra de Dios dice, ahí en Éxodo 32, verso 6, dice, verso 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y cuando venían bajando, que estaba Moisés en el lugar santísimo, digamos, estaba con Dios, y Josué lo estaba esperando, Josué le dijo que había fiesta. Y Aarón, claro, en el original dice, no, ahí hay muerte. Moisés le dice, ahí hay muerte. Esa fiesta que están haciendo ahí es una fiesta de paganismo, una fiesta de muerte. Entonces yo creo que definitivamente si alguien está mal en la alabanza, está contaminando, porque nosotros como pastores compartimos más el altar, por decirlo así, con ellos, con los de alabanza. Entonces deben de santificarse, pero sí hay un tremendo estorbo en ese lugar que está contaminando, máximo si se sabe, está contaminando el ambiente. Ramirito, disculpa, solo surgen cosas, va a ser lo lindo en un foro, surgen cosas. Aquí él tocó algo bien importante, por favor, porque estamos en un equipamiento ministerial también. Entonces, ahora, mire cómo estaba Josué, mire qué discernimiento. Por eso, yo le voy a decir esto, nunca se me olvida a mí, un día que estábamos nosotros sentados con el apóstol Sergio, estaba yo pegadito a él, estábamos almorzando,
y me dijo él a mí, nos dijo como a dos que estábamos ahí cerca de él: ¿quién tiene la culpa de que la iglesia no haya llegado a la estatura, al conocimiento? ¿Quiénes tienen la culpa de que la iglesia verdaderamente no haya llegado a una madurez? Somos nosotros. Somos nosotros los ministros que verdaderamente no nos hemos fajado, no hemos equipado, preparado para que la iglesia esté a un nivel enamorada. Somos nosotros. Entonces dije, sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque cuando Moisés se juntó con Josué, Josué le dijo: gritos de guerra hay en el campamento. No, hombre. Afina tu oído. Josué venía fallando mucho en el discernimiento. Por eso cuando aquel tocó a Acán, ¿ustedes creen que Dios no sabía quién era el que se había llevado los lingotes de oro, las monedas y el manto babilónico? ¿Por qué le dijo a José? Investigue, papito, vaya tribu por tribu. ¿Por qué? Porque estaba fallando en el discernimiento. Aparece el ángel, iban a conquistar Jericó, y aparece el ángel de Jehová, y aquel saca su espadita, ¡chim!, a enfrentarse con el ángel. No discernió quién estaba ahí. ¿Eres de los nuestros o eres de ellos? Papito, yo vengo de parte de Dios a enseñarle cómo tiene que pelear sus batallas. Entrégueme esas sandalias, entrégueme sus sandalias. ¿O quiere pelear sus batallas a su manera? Entonces él venía fallando mucho en el discernimiento. Los gabaonitas no los discernió. Entonces muchas veces nosotros como pastores no discernimos lo que toca aquel, no supervisamos, no estamos viendo de que muchas veces puede estar mal un muchacho y nos va a contaminar la alabanza, nos va a contaminar. Entonces por eso es que tenemos que supervisar y tenemos que doctrinar bien, que es lo que la iglesia emergente no hace. No interesa palabra, nada. Interesan músicos. Ay, vénganse para acá. Te agarran de todos lados. Máxime, si el que está así es el que más diezma, no lo van a supervisar, ¿verdad? Solo tal vez agregando, porque después te doy tiempo, Angelito. Una de las cosas de los ambientes que se movían cuando tocaba David, era que había un ambiente de liberación, porque se iba el espíritu que estaba con Saúl. Entonces creo que en la alabanza tiene que haber un orden, en la alabanza tiene que haber liberación definitivamente, pero nosotros en Ebenecer, eso habla de eso, del orden que los pastores también tienen, porque si los pastores se alejan de la fuente, van a fracasar. Tenemos un tiempo de alabanza que le llamamos de júbilo, 20 minutos de adoración, 5 minutos de cántico nuevo. Se entra el cántico nuevo y ahí las profecías. Pero muchas veces el que dirige quiere manejar el ambiente, y si la gente no pasa a danzar, es como que no está bien el culto, ¿eh? Entonces estaba de probar y probar qué coros cantar, los coros que estén de los top 10, ¿verdad?, de alabanza, y esos son los que ensayan. Y por eso volvemos a la carga. El pastor tiene que supervisar. Como dijo Angelito hoy, el líder de la alabanza, el director de la alabanza tiene que ser el pastor. Pero si el pastor no se mete, entonces va a pasar lo que le pasaba a Josué y todo. Pero Angelito, tú también hablabas de unos ambientes que apagan las luces y todo eso también. Amén. Sí, en la iglesia emergente, digamos, tienen hasta manuales donde describen qué tipo de iluminación debe haber en los templos para que promover ese ambiente, digamos, de adoración profética, le llaman ellos. Entonces sí, es puramente psicología, ¿verdad? O sea, botan el nivel de concentración más el factor música. Es algo meramente almático que abre puertas a algo espiritual que no necesariamente sea de parte de Dios, ¿verdad? Pero sí, ellos tienen contemplado, ya hasta estudiado, lo tienen, determinados colores, determinadas texturas en el amueblado, en la iluminación, etc. Respecto a la pregunta, pastor, digamos, también de qué pasa si alguien está en pecado o contaminado. Miren, amados, hay dos pilares, columnas que sostienen el servicio. Uno es la misericordia de Dios.
No es del que quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todos servimos primeramente por misericordia, pero David delegó a los levitas, no a Judá, a los levitas la administración de la alabanza y la oración, y el arca se transportaba en el hombro, que es la responsabilidad, que sería la siguiente columna. Como humanos, a veces nuestra responsabilidad puede caer en determinado momento, o sea, tendemos a veces a caer, y Dios, que es bueno, nos sostiene a través de la misericordia. El orden bíblico es: si alguien está en pecado, ve y díselo, ¿no? Con un espíritu de restauración, no con un espíritu de acusador. Si no hace caso, lleva un testigo, pero en todo eso también la autoridad debería de saberlo. Mire, pastor, fulanito de tal, creo que está en pecado, lo vi tomándose una cerveza allá en la vuelta de la esquina. Y con un espíritu de mansedumbre tratar de restaurarlo, pero digamos, es importante eso porque también hay niveles de pecado: el peso de pecado, la transgresión, pecado e iniquidad. Entonces también a veces hemos visto también cuando, digamos, ya el parte de alabanza, hay quienes se levantan en contra y están señalando constantemente a cualquier señor de alabanza por cualquier cosita, y a veces son rumores. Ya aprendimos hoy, nos recordaba el apóstol, pues que no tenemos que dejarnos llevar por rumores, porque creamos impíos, ¿no? Entonces el orden bíblico es: si alguien está en pecado, vamos con el pastor. Mire, pastor, yo lo vi, lo sostengo, y con un espíritu de mansedumbre lo vamos a restaurar. Y ya el pastor va a decidir qué trato le ha de dar, si le da disciplina, si lo corrige, etcétera, ¿no? Entonces eso le compete ya al pastor de la congregación. A veces como ovejitas queremos agarrar la vara del pastor y darla a nuestros hermanos, pero no es así. Y hermanos, como siervos de alabanza, entendamos la responsabilidad que tenemos a la hora de ministrar alabanza. O sea, no Judá nada más. Y paréntesis, el enemigo de Judá es el pecado sexual. El enemigo de Leví es la murmuración. Hay varios levitas en la Biblia que fallaron con la murmuración, y entonces cuidémonos también de las malas lenguas. Entonces creo que lo que hay que hacer es ir con la autoridad y exponer lo que está haciendo, y ya la autoridad pues hará. Ya para terminar, hay un versículo en la Biblia. Por eso, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Para los directores, para los de la alabanza, y como decía Ramirito, que nosotros conozcamos esto. Jehová está en medio de ti, Sofonías 3:17. Poderoso, Él salvará, se gozará, se regocijará con alegría, pero callará de amor. Entonces, como directores, nosotros tenemos que saber en qué momento el Señor viene. Estoy sensible, conectado al poder, estoy cerca de Él. Sé en qué momento el Señor está descendiendo. Sé los gustos, le conozco. Dice Él: hoy quiero callar de amor. Exquisita presencia de Dios. Pero Él viene callando de amor. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Entonces, hermano, el mismo pueblo nos da la... Desconocí el ambiente en la forma que el Señor descendió. Entonces tengo que estar muy sensible y conectado a Él para ver qué es, cómo vino Él, qué es lo que Él quiere. Amén. Amén. Solo una pequeña aportación aquí, Pastor Ramirito, me dio un tiempito. Yo creo que como ministros, tomando en cuenta lo que hemos sido enseñados, que los pastores somos los directores de la alabanza. Yo creo que también el pastor tiene que ser el experto en el perfume. Y la Biblia dice en Eclesiastés 10:1 que las moscas muertas hacen heder el perfume, el perfumista, el experto. Y una pequeña locura dice también, ¿verdad?, que daña ese perfume. Entonces yo creo que el ministro, el pastor, tiene que tener el olor, ¿verdad? ¿Por qué no está fluyendo la alabanza? Porque viene el caso de que la pregunta está: ¿por qué? ¿Qué hacemos con el que está en pecado? O por los ambientes, ¿verdad? Yo creo que el ministro tiene que tener ese olor, ¿verdad? Y poder discernir por qué no está fluyendo la presencia, la alabanza.
Siguiente pregunta. ¿Dónde está la verdadera administración? ¿En la alabanza o en la predicación? ¿Y cómo identificar? Pastor Juanito. Buena pregunta, muy buena. Yo siempre he dicho, hermano, el que siembra en la alabanza va a cosechar en la palabra. El que siembra en la alabanza va a cosechar. El que se mete a la presencia del Señor va a disfrutar la palabra, porque las dos son importantísimas, muy importantes las dos. No podemos agarrar nosotros, hoy sí, hermano, el culto estaba solo con alabanza, ya, démosle, qué lindo. ¿Y qué pasó con la palabra? No. Las dos son importantes. Entonces, para mí, yo siembro en alabanza y cosecho en la palabra. Agarro ese rema. Me regaron el terrenito, hermano, estoy bien regadito y ahora recibir lo que el Señor tiene para mí. Siguiente pregunta. Estaba directa del apóstol Juanito Castillo. ¿Qué es la unidad genuina? Yo ya les dije, hoy les hablé claro y les di una clave. Que yo voy a tener una unidad genuina y la voy a tener, pero tiene que ser interior. Ese para mí es la unidad genuina. Que yo esté bien integrado, espíritu, alma y cuerpo. Que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo estén bien unidos. Esa es una unidad genuina que solo me la puede dar Dios cuando yo lo conozco como el Dios de paz. Él me une, me integra, y ahora yo voy a buscar la integridad y yo voy a buscar la unidad. A mí me fomenta, me va a gustar la unidad. Por favor, el compañerismo, nada de que solo termina el servicio, hermano, terminó, me subo al carro y me voy. No. Yo necesito, déjeme decirle, platicar, relacionarme, necesito fomentar. En mi casa yo necesito la unidad. Mire, por ejemplo, mire la unidad que tenía Job, cuando Job dice que recordaba sus días pasados. Cuando de la roca venían los ríos de aceite, cuando en leche se bañaban mis pies. Mis hijos buscaban, déjeme decirle, se sentaban a mi mesa. Ahí estaba una unidad tremenda. ¿Por qué? Porque él estaba siendo integrado. Entonces, qué lindo cuando en una verdadera unidad interior yo voy a fomentar la unidad. Yo la voy a fomentar. Amén. No voy a dividir porque no estoy dividido. Para mí esa es la verdadera unidad. Amén. Última pregunta. Bueno, no es pregunta, sino dice, anda un video en redes sociales donde un pastor dice que en el grupo de danza no tienen que haber varones. Dale, Charlie. Pues, grupo de danza, yo veo a David danzar, ¿verdad? Entonces, creo yo que hay danza de varones, definitivamente, y danza de mujeres, pero David danzaba. Y deje de estar viendo videos, hombre. Porque se está contaminando. Ya tiene esa duda por ver el video. Ahora, si usted dice, me dijeron, está abriendo sus oídos a las murmuraciones. Entonces es necesaria la enseñanza. Amén. Cerremos algo con apóstol Juanito para que podamos cerrar y tu concepto. Ahorita voy a apagar esta cosa. Ahí está, ya la apagué. Bueno, ¿me dijiste? Terminamos. Bueno, entonces, ¿cómo queremos terminar? Por favor, mire, pues, vamos a terminar con algo, con esto que le voy a decir. No nos vayamos a los extremos. No somos los únicos que tenemos la verdad. Pero eso sí, nos han dado un diseño, nos han diseñado de una forma extraordinaria. Bendito Dios, tenemos una cobertura celosa. Yo siempre, déjeme decirle, en lo personal, antes de orar, yo le agradezco mucho al Señor por las coberturas que pusieron, hermano, porque puso en nosotros. ¿Por qué? Porque tienen un celo para pastorearnos, tienen un celo de la palabra, hermano, tienen mucha revelación, no estamos idolatrando.
Entonces le agradecemos nosotros por esto. Yo le agradezco mucho, Señor, por esto, hermano, porque ellos tienen el cuidado, hermano, para protegernos. Pero, como le digo, hermano amado, no somos los únicos. Yo sé que Dios, hermano, déjeme decirle, mire, la verdad está en Él. No le podemos decir que somos los únicos, pero sí somos muy bendecidos. Entonces ahora podemos nosotros bendecir también. Amén. Amén. Entonces yo le voy a invitar a que cierre sus ojitos. Si me ayudan con un fondito ahí, por favor. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Levante sus manos al cielo, dele gracias, pídale al Señor con todo su corazón. Centrémonos un momentito, centrémonos ahorita. Démosle gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, papaito lindo, Señor. Gracias por permitirnos, papito lindo, Señor, estas reuniones, Señor. Gracias por estos seminarios que los necesitamos tanto para abrirle los ojos, Padre amado, a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu pueblo sea capacitado, porque a eso nos mandaste, a equipar, a instruir, a armar, porque hay que presentar a tu amada, hay que presentar a tu esposa, papaito lindo, Señor. Aquí está en Nicaragua, aquí está tu esposa, aquí está tu amada, aquí está tu pueblo, Señor. Permítanos hoy, Señor, bendecirlo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Decirte gracias. Gracias por tu bendita misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Con tus manos en alto, dile al Señor: exquisita presencia, presencia de Dios. Y llena mi vida de tu amor. Con sus manos en alto, dígale: exquisita presencia. Eso es, cántele al Señor. Presencia de Dios, y llena mi vida. Llénala de ti, llénala de ti. Ahora con toda su fuerza, dígale, con toda su fuerza, dígale: y llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios, oh, y llena mi vida, y llenala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios, presencia de Dios, oh, y llena mi vida, y
la presencia de Dios. Ya nos vamos a descansar, pero ¿no te gustaría ya para retirarte levantarle un canto de unos 2 minutos, por favor, al Señor? Levante su voz, levante su voz, levante su voz. Adore, 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 adore. Dele un cántico, dele un canto. Fluyamos, fluyamos, fluyamos en el cántico, en el cántico, en el cántico. Piérdete en el tiempo, piérdete, 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 piérdete. Entra a la presencia, entra a lo eterno, entra a lo lam de Dios. Y lo abrazo que lo abraba sabalala, ribrinduribiri. Aleluya. Levante su voz, levante su voz, levante su voz, levante su voz. Dale, dale, dale lo mejor esta noche. Ya nos vamos, pero dale lo mejor, dale lo mejor. Este día ha sido extraordinario. Démosle gracias, démosle gracias, démosle gracias, démosle gracias. Gracias, Señor, gracias, Rey, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu, gracias, Rey. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza, recibe el poder, recibe, recibe, recibe el honor. Este país te alaba, este país te adora, este país, papito lindo, te honra. Este país te ama, te ama, te ama, papá. Gracias por tu pueblo. Oh, gracias. Aleluya. Aleluya. Dale gracias al Señor. Dale palmas a Él. A Él es toda honra y toda gloria. No a nosotros, sino a Él toda honra y toda gloria.